Lección número 6 de la Escuela Sabática para Adultos, jueves 7 de agosto. El título de la lección de hoy es, El Cántico de Moisés y de María. El tema central de la lección es, el Cántico de Moisés como una poderosa manifestación de alabanza y adoración a Dios por su victoria, justicia y poder salvador. Se destaca la naturaleza de Dios como un guerrero que defiende a su pueblo, y como un ser santo y justo que manifiesta su poder en favor de los oprimidos. Para el estudio de hoy, vamos a analizar Éxodo capítulo 15, versículo 1 al 21. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a ver el contexto, y luego analizaremos cada uno de los versículos. Empecemos. El libro de Éxodo narra la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. El capítulo 15 se sitúa inmediatamente después de uno de los eventos más milagrosos y dramáticos de toda la historia bíblica, el cruce del Mar Rojo. Después de que Dios abrió el mar para que los israelitas pasaran en seco, y luego lo cerró sobre el ejército egipcio que los perseguía, el pueblo se encuentra a salvo en la otra orilla. Es un momento de profunda gratitud, asombro y adoración. La victoria no fue por la fuerza de los israelitas, sino por el poder divino. Este cántico, liderado por Moisés y luego por su hermana Miriam, es la respuesta espontánea de un pueblo que ha experimentado de primera mano la intervención de Dios en su favor. Para nosotros, los adventistas, este evento prefigura la liberación final del pueblo de Dios del pecado y de la muerte, con la seguridad de que al igual que Dios obró por ellos, obrará por nosotros. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a analizar cada uno de los versículos. Versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, Cantaré yo a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Este versículo nos muestra la respuesta inmediata de un pueblo agradecido. No se limitaron a observar el milagro, lo celebraron con un cántico de alabanza. Este versículo nos enseña que la adoración es la respuesta natural a la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Al igual que ellos, nosotros también debemos alabar a Dios por su gran poder, especialmente al contemplar su obra de redención, que es mucho mayor que la liberación de Egipto. El caballo y el jinete representan la máxima fuerza humana, una fuerza que se vio completamente impotente ante el poder de Dios. Versículo 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. En este versículo, reconocemos que Jehová no es solo un Dios, sino nuestro Dios. Ellos expresan una relación personal con el Creador. Él es la fuente de su fuerza y la razón de su canto. Este versículo nos invita a una relación personal con Dios, a reconocer que nuestra salvación proviene únicamente de Él. La frase Dios de mi Padre nos conecta con la fidelidad de Dios a través de las generaciones, recordándonos que el mismo Dios que obró en el pasado, obra hoy y obrará mañana. Versículo 3. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Este versículo puede parecer contradictorio con la naturaleza amorosa de Dios, pero es crucial entender su contexto. La frase varón de guerra no describe a un Dios que promueve la guerra por sí misma, sino a un Dios que lucha por su pueblo. Es una declaración de su poder para destruir a los opresores y a las fuerzas del mal. En el contexto de la gran controversia, esta frase nos asegura que Dios es el capitán de los ejércitos que lucha contra Satanás y sus huestes, asegurando la victoria final para nosotros. Versículo 4. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Este versículo narra la derrota total y humillante del poder egipcio. Los carros y los capitanes, símbolos de la arrogancia y el poder humano, no pudieron hacer nada contra la voluntad de Dios. Este versículo nos recuerda que cualquier fuerza terrenal que se oponga al plan de Dios, por muy poderosa que parezca, está destinada a fracasar. Versículo 5. Los abismos los cubrieron, como piedra descendieron a las profundidades. En este versículo, la descripción poética del hundimiento refuerza la magnitud del juicio. La destrucción fue total e irreversible. Al igual que una piedra se hunde sin posibilidad de regresar, así se ahogó el ejército de Faraón. Esto nos habla de la seguridad de la victoria de Dios sobre el mal, no es una victoria temporal, sino una aniquilación completa de las fuerzas que se oponen a él. Versículo 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Este versículo nos centra en la fuente de la victoria, la diestra de Jehová. La diestra simboliza el poder, la autoridad y la fuerza. La victoria no se atribuye a Moisés, ni a los israelitas, sino exclusivamente al poder de Dios.
Nos enseña a nosotros que, en nuestra propia lucha contra el pecado, la victoria no proviene de nuestro propio esfuerzo, sino del poder de Dios obrando en nosotros. Versículo 7. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu furor, los consumió como a hojarasca. Este versículo recalca la soberanía absoluta de Dios. Cualquier intento de levantarse contra Él es inútil. La imagen de hojarasca que es consumida por el fuego es poderosa, así de insignificantes son los enemigos de Dios frente a su poder. Nos recuerda la importancia de someternos a su voluntad, pues el orgullo y la rebelión solo conducen a la destrucción. Versículo 8. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. En este versículo, se describe de manera poética el milagro del Mar Rojo. El soplo del aliento de Dios, o el viento del este en otros pasajes, no es una fuerza natural, sino la manifestación del poder divino. La descripción de las aguas amontonadas y cuajadas como un sólido, nos habla de un milagro que desafía las leyes de la naturaleza, mostrando la capacidad de Dios para controlar todos los elementos. Versículo 9. El enemigo dijo: perseguiré, alcanzaré, repartiré despojos, mi codicia se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Este versículo nos da una visión de la arrogancia y la malicia del enemigo. Las palabras de Faraón y su ejército revelan su orgullo y su plan de destrucción. Este versículo nos advierte sobre la naturaleza del enemigo espiritual, Satanás, que siempre busca destruirnos. Sin embargo, su plan es fútil, porque Dios siempre está un paso adelante. Versículo 10. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. En este versículo, la intervención divina es directa e inmediata. El mismo viento que abrió el mar es el que ahora lo cierra sobre el enemigo. La imagen de hundirse como plomo enfatiza la rapidez y la imposibilidad de escapar de la justicia divina. Es un recordatorio de que la misma fuerza de Dios que nos protege, es la que destruye al mal. Versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Este versículo es un clamor de reconocimiento de la singularidad de Dios. La pregunta retórica ¿quién como tú? Nos lleva a la conclusión de que no hay nadie comparable a Él. Su santidad, su poder y sus maravillosas hazañas lo separan de cualquier ídolo o deidad humana. Para nosotros, los adventistas, este versículo es una declaración de fe en el único Dios verdadero, el Creador y Redentor, en un mundo lleno de falsos dioses y filosofías humanistas. Versículo 12. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. En este versículo, se resume de forma poética la acción de Dios. La diestra extendida es la causa de la derrota total del enemigo. La tierra los tragó es una forma de decir que la creación misma, bajo el control de Dios, participó en la justicia divina. Nos recuerda que Dios es el Señor de toda la creación y la usa para cumplir sus propósitos. Versículo 13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a la morada de tu santidad. Este versículo cambia el enfoque de la destrucción del enemigo a la salvación de su pueblo. La liberación no fue solo un acto de poder, sino también de misericordia. Dios no solo los liberó, sino que los guió. El destino final de su peregrinaje es la morada de tu santidad, que prefigura el santuario terrenal y, en última instancia, el santuario celestial. Nosotros, como pueblo de la última generación, también somos guiados por su misericordia hacia la morada celestial. Versículo 14. Oirán los pueblos, y temblarán, se apoderará de la angustia de los moradores de Filistea. Este versículo muestra el impacto que tendría este milagro en las naciones circundantes. El temor de Dios se extendería. Esto nos enseña que el testimonio de Dios a través de su pueblo tiene un propósito más allá de la salvación individual. Nuestras vidas, transformadas por el poder de Dios, deben ser un testimonio al mundo, haciendo que otros también reconozcan su poder. Versículo 15. Entonces los príncipes de Edom se turbarán, temblor se apoderará de los valientes de Moab, se derretirán todos los moradores de Canaán. En este versículo, se mencionan a naciones específicas que se verían afectadas. El temor y el pánico que experimentan estas naciones muestran que la reputación de Dios como libertador y guerrero es poderosa. Esto nos da la certeza de que, al final del tiempo, todos los que se opongan a Dios y a su pueblo sentirán un temor similar. Versículo 16. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová,
hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Este versículo es una súplica para que el terror continúe hasta que el pueblo de Dios esté a salvo. La imagen de enmudecer como una piedra enfatiza la parálisis del miedo. Esta oración es una expresión de confianza en que Dios no solo nos salva, sino que también nos protege en nuestro camino hacia la tierra prometida, que para nosotros es el cielo nuevo y la tierra nueva. Versículo 17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario, oh Jehová, que han afirmado tus manos. Este versículo es una profecía sobre la futura morada de Dios en la tierra prometida. El monte de tu heredad y el santuario se refieren a la colina de Sión y al templo de Jerusalén. Para nosotros, los adventistas, esto apunta también a un lugar más grande, la Nueva Jerusalén y la presencia de Dios que mora con nosotros para siempre. Versículo 18. Jehová reinará eternamente y para siempre. Este versículo es la culminación del cántico. Es una declaración de la soberanía eterna de Dios. Su reinado no es temporal, sino que durará para siempre. Este versículo nos da la seguridad de que, a pesar de las luchas y los desafíos de este mundo, el gobierno de Dios es eterno y su plan de salvación se cumplirá plenamente. Versículo 19. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. En este versículo, se vuelve a narrar el milagro para dar un resumen de la historia. Es una recapitulación que refuerza la victoria de Dios y el contraste entre el destino de los israelitas y el de los egipcios. Nos enseña la importancia de recordar los actos de Dios y de nunca olvidar su fidelidad. Versículo 20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Este versículo añade una nueva dimensión a la celebración, la participación de las mujeres, lideradas por Miriam. Su adoración con panderos y danzas muestra que la alabanza a Dios es una respuesta gozosa que involucra a toda la comunidad. Nos recuerda que nuestra adoración debe ser completa y participativa. Versículo 21. Y Miriam les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Este versículo es un estribillo, la repetición del primer verso. La repetición enfatiza la idea central del cántico, la grandeza de Dios y su victoria sobre los enemigos. Nos enseña que las verdades fundamentales de nuestra fe deben ser repetidas y celebradas una y otra vez en nuestras vidas. En conclusión, Éxodo capítulo 15, versículo 1 al 21, es un himno de alabanza y gratitud por la victoria de Dios en el Mar Rojo. Para nosotros, los adventistas, este cántico es mucho más que un simple recuento histórico. Es una poderosa prefiguración de la victoria final de Dios sobre el pecado y Satanás. Vemos en este relato la justicia de Dios al destruir a los opresores y su misericordia al salvar a su pueblo. La liberación de Israel es un eco de nuestra propia liberación del pecado a través de la obra de Cristo. El cántico nos enseña a reconocer la soberanía de Dios, a alabar su poder y a confiar en que Él nos guiará y protegerá en nuestro peregrinaje espiritual, al igual que guió a los israelitas. En este pasaje, encontramos la certeza de que el mismo Dios que echó en el mar al caballo y al jinete, es el mismo que reinará eternamente y para siempre, y nos llevará a nuestro hogar celestial. ¿Cómo se relaciona Éxodo capítulo 15, versículo 1 al 21, con toda la lección? La lección comienza mencionando que el ejército egipcio fue derrotado, lo cual es el contexto histórico del Cántico de Moisés. A continuación, el texto instruye al lector al leer Éxodo capítulo 15, versículo 1 al 21 para responder a la pregunta: ¿cuál es el contenido del Cántico de Moisés? Esto indica directamente que el pasaje bíblico es la fuente principal de la información y el tema de la lección. Además, el texto describe el Cántico de Moisés como una alabanza a Dios por haber derrotado a los enemigos de su pueblo. Menciona específicamente que el cántico exalta a Dios por su extraordinaria obra en favor de su pueblo, y por su magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas. Esta descripción es una paráfrasis del contenido del Cántico de Moisés, confirmando que la lección se centra en el mensaje y la teología de ese pasaje bíblico. Finalmente, el texto hace referencia a Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 al 4, donde los redimidos cantan el cántico de Moisés y del Cordero, lo que demuestra la relevancia continua del pasaje de Éxodo 15, en la teología cristiana y su conexión con la adoración futura en el cielo. En síntesis, Éxodo capítulo 15, versículo 1 al 21, es el corazón de la lección,
proporcionando el contexto histórico, el contenido temático y la base teológica para la discusión sobre la alabanza a Dios por su poder, santidad y actos de salvación. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? La lección de hoy, podemos aplicarlo de 3 maneras. Número 1. Fomentar la adoración personal. Al igual que Moisés e Israel, debemos desarrollar una adoración personal que surja de la gratitud por las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo podemos expresar nuestra alabanza de manera más profunda y personal? Número 2. Confiar en la justicia de Dios. La lección nos invita a confiar en que, aunque la injusticia y el mal parecen prevalecer en el mundo, la justicia de Dios finalmente se manifestará. Esta confianza puede ser una fuente de consuelo y paz en medio de las dificultades. Y número 3. Reconocer a Dios como guerrero. La aplicación de esta lección es reconocer que Dios no es solo un ser pasivo, sino un guerrero poderoso que interviene activamente en la historia y en nuestras vidas para defender y redimir a su pueblo. ¿En qué áreas de nuestra vida necesitamos confiar en que Dios luchará por nosotros? Ya para finalizar el estudio de hoy, vamos a responder la pregunta de la lección. Después de haber analizado Éxodo capítulo 15, versículo 1 al 21, la pregunta es: ¿cuál es el contenido del cántico de Moisés? El cántico de Moisés celebra la victoria de Dios sobre Egipto en el Mar Rojo. Exalta a Jehová como guerrero poderoso, salvador fiel y guía de su pueblo. Reconoce que Dios hundió al ejército enemigo, mostró su poder y conducirá a Israel hasta su morada santa. Es un himno de gratitud, alabanza y confianza en el futuro bajo la dirección divina. En resumen, la lección explora el cántico de Moisés como una respuesta de adoración y alabanza por la victoria de Dios sobre el ejército de Faraón. El cántico no es solo un relato de un evento pasado, sino una declaración de la naturaleza de Dios, un guerrero poderoso, santo y justo que rescata a su pueblo. La lección también subraya que la adoración es una respuesta natural y necesaria a esta manifestación de poder y amor. Finalmente, la lección conecta este cántico con el libro de Apocalipsis y con una reflexión de Immanuel Kant, para abordar la cuestión de cómo la justicia divina, que ha quedado manifestada, puede ser una fuente de consuelo y esperanza para nosotros hoy, frente a las injusticias del mundo. De esta manera, terminamos el estudio de la lección de hoy jueves 7 de agosto. Si te ayudé a desarrollar tu lección, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal, y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana.